¿Te bendiga? Sí, sí, todo Sí, bien. aquí se ve y se escucha. Listo, muchas gracias a todos. Ok, entonces vamos a mm, seguir con el ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, a ver, permítanme un momento, por favor. Ok, ahora sí. Les tenía una pregunta, muchachos. ¿Quieren continuar el ejercicio de la anterior clase? ¿No es cierto? A ver, ¿dónde nos quedamos? Vamos a revisar. Acá, ¿no es cierto? Aquí. No sé si quieren continuarlo o directamente nos pasamos al siguiente ejercicio. Ya vi que el ingeniero está en el capítulo 2 en esfuerzos combinados, no sé. Por eso les preguntaba, ¿quieren que lo continuemos? Porque igual eh, vi un video en YouTube del anterior semestre que tomé igual los mismos datos y podrían verlo de ahí. ¿Les parece eso o lo continuamos nomás? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nada? Pasaremos al siguiente. Sí, ¿no? Porque esto de pasadores está fácil. Además, les voy a pasar el video donde resuelvo este ejercicio, así que vamos a pasar lo siguiente porque nos estamos atrasando bastante. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Acá, antes que nada, uniones de pasador. Cuando hablamos de uniones, estamos hablando de dos formas, o bueno, tres formas de unión. Ya hemos visto acá adelante, ¿no? En el esquemita que se los he hecho. No he modificado esto, pero hay las conectadas, ya sea remachadas o roblonadas y soldadura, las tres formas. Lo que hemos visto en el transcurso de todas estas clases son las uniones remachadas, ¿no es cierto? Ya hemos visto que pueden tener la carga que pasa por el centro de gravedad del centro de los roblones y las conectadas con una carga excéntrica. Lo que faltaría ahora es la unión por pasador, que es muy distinto. El análisis es distinto. Ya no se hace análisis como roblón, sino como una viga. ¿Ok? Vamos a analizar esto o se analiza como pasador cuando las holgaduras, acá en esta partecita, ¿listo? Esas holgaduras son bastante grandes. Entonces vamos a pasar a esto. El ejercicio 5 y la figurita. Lo que nos piden acá es determinar los esfuerzos en la unión. Entonces hay los tres mismos esfuerzos, el por corte, por tracción y por apoyo. Vamos a ponerle solución rápidamente, esto lo vamos a hacer rápido. Solución. Primero vamos a hacer por flexión, ¿no es cierto? Bueno, cuando hablamos tracción me refería a flexión. Estamos hablando ahora, vamos a analizar este pasador ya no así como una unión roblonada, sino como una viga. Aquí va a estar la viga en la línea media, ¿no es cierto? Donde se está aplicando esta carga P, vamos a hallar estas reacciones y estamos hallando o estamos analizando esta unión como pasador. En el ejercicio o en el enunciado de sus exámenes, el ingeniero les puede decir, analizar
el apoyo A, ¿no es cierto? Si ya han visto algunos exámenes pasados, el apoyo A como unión roblonada o unión de pasador. Entonces, si les dice unión roblonada, ya hemos visto, son los acá, estos esfuerzos, ustedes tienen que analizar así, de esta forma. Y si les dice unión por pasador, entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? ¿Alguien graba la clase? En este momento, ¿alguien está grabando la clase? ¿Nadie? Porque vi que pasaron unos links de algunos canales y que sí estaban grabando. No sé quién es. Bueno, el que esté grabando, por favor, lo pasa igual el video al grupo. Ok, entonces vamos a analizar primero en el análisis por flexión. Uy. Entonces, cuando analizamos por flexión, ya hemos visto esto en Resis 1, ¿no es cierto? El esfuerzo, acá lo vamos a poner en rojito, el esfuerzo de tracción con presión. Así lo vamos a poner, va a ser igual a la fórmula que nos dan en sí es el momento máximo, ¿no es cierto? El momento máximo que puede provocar o que haya en esta viga, multiplicado por el diámetro del pasador o por la distancia a la fibra más alejada, ¿no es cierto? Esto es que en este caso, como es un pasador, sería el diámetro medio, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a ver esto, aquí está el 2 multiplicado por la inercia. Entonces, acá conocemos que la inercia de una circunferencia es igual a pi por el diámetro a la cuarta sobre 64, ¿no? Reemplazando eso en esta fórmula directamente vamos a tener la fórmula para eh, el esfuerzo de tracción con presión cuando estamos hablando de una viga. Va a ser igual al... este 64 pasaría aquí arriba y dividido entre 2 sería 32, ¿no es cierto? Multiplicado por el momento máximo. Aquí diámetro con el diámetro se van a simplificar quedando diámetro al cubo o pi por el diámetro al cubo, ¿no? Y ahí está. Esa es la fórmula para hallar el esfuerzo de tracción compresión, flexión para una viga, ¿no? Esta fórmula igual nos va a servir, bueno, no esta específicamente, esta solo nos sirve para este tema, capítulo 1, pero esta nos va a servir para el capítulo 2, ¿ok? Entonces, ya conociendo el esfuerzo, la fórmula para el esfuerzo de tracción compresión, vamos a reemplazarla directamente. Bueno, acá tenemos que hacer el análisis por viga. Entonces, a ver, acá nos deberían dar la carga, que es 80 toneladas, ¿no? Y como vemos que esta carga está actuando justamente en el medio, vamos a ponerlo acá así, como una simulación de viga. Justamente en el medio es donde está actuando esta carga de 80 toneladas. Entonces las reacciones de esa van a ser iguales, ¿no es cierto? P medios, que va a ser igual a 40 toneladas. Igual aquí. P medios, 40 toneladas. Entonces acá vamos a pasar a, una vez halladas las reacciones, aquí también vamos a hallar estas distancias. Vamos a ver cómo es. Esta carga o esta reacción que he puesto aquí, en el lado A vamos a ponerlo, está actuando al espesor, justo en la mitad del espesor T sub 2. No está actuando ni en una esquina del extremo, ni en la esquina interna, ni en la esquina interna, justo en la mitad. Y lo mismo va a pasar para el otro extremo, para el punto B. Entonces el espesor T sub 2 es igual a 6, entonces la mitad sería 3, ¿no es cierto? Dividido entre 2 sería 3. Entonces estamos hallando la distancia desde aquí hasta aquí.
que sería T sub 2, el espesor 2 medios, 3 centímetros, más A, que es la holgadura. Aquí no nos da como data, no sé por qué. Vamos a ponerlo ahorita. A que valga 10 centímetros, ¿ok? No hay no aquí. Qué raro. Debe ser H, Auxi. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón, es 8 centímetros. H acá no hay H, esto es A. O esto sería H, ¿no? Digamos A. Ok, entonces A es 8 centímetros. Ay, errores, errores. Que tengo que. Ok, listo. Entonces la holgadura es 8 centímetros. Acá vamos a sumar más 8. Más el espesor T sub 1 medios. El espesor T sub 1 medios es 12. Medios es 6, ¿no? La mitad de 12 es 6. Entonces, esta distancia total es esto, a ver, es 9 o 9 más 8 es 17, ¿no? Entonces, la distancia desde una erección hasta la carga P es de 17 centímetros. Y es lo mismo para el otro extremo. Muy bien, entonces aquí vamos a pasar a diagramar las cortantes. ¿Dónde está? Lo vamos a hacer así. Entonces es fácil, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de cargas puntuales. Entonces esta reacción va a ir hacia arriba. Un ratito, permítanme, vamos a cerrar la ventana. Ok, ahora sí. Entonces, la reacción está yendo hacia arriba, que es 40. Va a ir constante hasta la mitad y de ahí va a bajar con 80, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos graficar esto en una viga. Acá es 40, la cortante, estamos hablando de cortante 40, pero esto es negativo y esto es positivo, ¿no? Y si aquí vemos, aquí hay, cuando la cortante es 0, ya sabemos, el momento va a ser máximo. Pues vamos a graficar el momento. Entonces lo vamos a hacer por el método de áreas, que no es nada más que el área de un cuadrado en este caso. Esta distancia es 17, no va a ser nada más que base por altura. 40 por 17. ¿Cuánto nos sale eso? 40 por 17, 680, ¿no? Y hemos dicho que cuando la cortante sea 0, el momento va a ser máximo. Ok, entonces esta carga está en toneladas y esta distancia está en centímetros. Si eso lo multiplicamos por 1000, una tonelada tiene 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 680.000 kilogramos por centímetro. Y ya está, positivo. Tenemos un momento positivo, listo. Entonces pasamos acá. De aquí vamos a sacar el momento máximo, ¿no es cierto? Este es el momento máximo. Pasamos y lo reemplazamos en la fórmula de flexión. Esfuerzo de tracción con presión va a ser igual a 32 veces el momento máximo, que es 680.000, dividido entre pi por el diámetro del pasador, 12 centímetros al cubo. Listo, y ahí tenemos el esfuerzo de tracción con presión. ¿Cuánto es, por favor?
¿Alguien? Rápido, rápido. 4008,35 me salió. 350, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por si acaso, kilogramos. La carga que nos han dado es en toneladas. Cuidado que se vayan a confundir las unidades. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Entonces ahí ya tenemos la respuesta por, para el esfuerzo de flexión. Y ya está. Pasamos al siguiente análisis, que sería el esfuerzo o el análisis por corte. Entonces, por igual, por Resis 1 conocemos que el esfuerzo de corte no es nada más que la cortante máxima multiplicado por el momento estático dividido entre la inercia y el espesor, ¿no es cierto? Acá. Entonces, este momento estático es el que va a variar para cada sección diferente, ya sea para una sección cuadrada, circular, todas las secciones que hay, ¿no es cierto? Entonces, para una circunferencia, acá directamente lo voy a poner para una circunferencia, pues lo que tenemos en la sección transversal, ¿no es cierto? La sabemos que el esfuerzo de corte es igual a la fuerza sobre el área, y el área no es nada más, o la fuerza y el área son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, para una sección circular ya lo tenía resuelto. Mm, Si no me equivoco, es 4/3 de la cortante máxima sobre el área. Ok, listo. Entonces ahí está la fórmula. Directamente es reemplazar. La cortante máxima va a ser igual a 4/3. Es una constante, ¿no es cierto? Acá adelante la cortante máxima igual lo vamos a sacar de los diagramas. En este caso 40 toneladas o 40.000 kilogramos. Dividido entre el área de la sección transversal de nuestro roblón. Pi por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro era 12 sobre 4. Entonces de acá sacamos el esfuerzo de corte. ¿Cuánto es, por favor? Mil cuatrocientos cuatro. 457. Mil, ¿cuánto era? No les he escuchado, justo hablaron todos al mismo tiempo. A ver, ¿cuánto era? ¿Quién estaba hablando? No sé, por favor, ¿me puede indicar otra vez? Vamos, ¿quién estaba dictando ahorita? No sé si era Mateo o no me acuerdo, no alcancé a leer su nombre, por favor. Oxy sale 471,57 kilogramos centímetro cuadrado.
471,57, ¿no? Sí, Oxy. Listo, muchas gracias. Entonces ahí ya tenemos el esfuerzo de corte. Y por último, el esfuerzo de aplastamiento, que es el mismo cuando analizamos entre reblón y pasador, es el mismo. Vamos a poner acá, sí, análisis por apoyo. Entonces tenemos la misma fórmula, el esfuerzo de apoyo, sigma sub b no es nada más que la carga actuando sobre un área. Y el área ya hemos visto, no era nada más que el número de reblones por el diámetro y por el espesor. Y como tenemos dos espesores, entonces tenemos que hacer dos análisis, ¿no? Vamos a poner con el espesor T sub 1, que no recuerdo cuánto era, 12 y 6, 12 centímetros. Entonces de acá reemplazamos datos rápidamente. La carga P era de, en el espesor T sub 1, la carga P va a ser de 80 toneladas, la totalidad, ¿no? Multiplicado por 1000. Y dividido entre número de reblones es 1, solo hay un pasador, multiplicado por el diámetro era 12. Sí, 12. Y por el espesor. Y ahí tenemos un esfuerzo por apoyo. Por favor, están calculando y vamos a hacer con el espesor T sub 2, que era igual a 6 centímetros. De la misma forma, reemplazamos los datos, pero la carga que está actuando sobre el espesor T sub 2 ya no es la totalidad de P, sino es P medios. 40 toneladas. O 40.000 kilogramos. Lo mismo es solo hay un reblón. El diámetro del pasador es 12 y el espesor es 6 centímetros. Entonces aquí vamos a sacar otro resultado. ¿Cuánto es, por favor? 555.555. Ok, kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Y el segundo? ¿Cuánto es? Lo mismo, Oxy 555,55. Ujú. Coincidencia, ¿no? 277.77 se hace. Ah, no, me he equivocado. Es Ya, 2 por 12. ya, está bien. Entonces, sí, saldría lo mismo, porque aquí así, si partimos en la mitad, sí. Listo, entonces no siempre va a salir lo mismo, ya hemos visto en los anteriores ejercicios, porque al final y al cabo, el esfuerzo de aplastamiento para análisis entre roblón y viga va a ser el mismo, ¿ok? Listo, ¿alguna pregunta hasta acá? No, no sé, solo es aplicar esas dos fórmulas y listo. Fácil. Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio, que es por último, la última forma de conexión, las conexiones soldadas. A ver, ya necesitamos saber. Para analizar una conexión soldada, no vamos a analizar, por ejemplo, acá, nos van a dar siempre en todos los ejercicios, y esta conexión es habitual, ¿no es cierto?, en las estructuras que tenemos. Nos van a dar el espesor de soldadura, que es así. Eso de acá. Así, ¿no es cierto?, en forma circular. Y de aquí a aquí es el espesor de soldadura. Lo mismo que aquí, aquí.
Pero nosotros no vamos a analizar con este espesor de soldadura, sino con una distancia efectiva o se llama también garganta de falla. Ya se los ha debido explicar el ingeniero, que es lo primero que explica. Que está justamente a la mitad, y a la mitad me refiero con 45 grados acá y 45 grados acá. A la mitad. Entonces, nosotros vamos a analizar como espesor de soldadura, entre comillas, sino que es nada más que la garganta de falla. Con ese espesor de soldadura, con T lo denomina T a esta distancia, elige, es el análisis que nosotros vamos a realizar. Porque la falla en realidad que se va a producir por soldadura o por corte, ¿no es cierto? Cuando analizamos por soldadura, en realidad lo vamos a comparar al esfuerzo de corte, porque es la única forma de falla para una soldadura. La falla se va a dar justamente así, por el medio. No se va a dar por acá, ni la manera horizontal, ni por lo vertical, sino en diagonal. Y por eso es que se analiza con la garganta de falla. Ok, entonces, ya sabiendo eso, vamos a pasar directamente a resolver un ejercicio. En este caso, es una soldadura en 3D y nos pide determinar el esfuerzo máximo y los ejes propuestos tienen como origen el centro de gravedad de la soldadura. Los ejes propuestos tienen como origen el centro de gravedad de la soldadura. Ok. Acá, cuando analizamos por soldadura, a ver cuándo hemos hecho esto, el centro de gravedad, al momento de analizar las uniones por pasador con carga excéntrica, ¿no es cierto? Si se acuerdan, hemos hallado primero el centro de gravedad de los roblones, ¿no es cierto? En este caso, porque no podemos conocer así a simple vista cuál es el centro de gravedad. Y pasa lo mismo aquí. El centro de gravedad de la soldadura, porque la soldadura está justamente en esta parte, en un color más gris. La sección es una sección cuadrada. El centro de gravedad de esta soldadura va a estar en distinta posición, en este caso, ahí digamos, pero el centro de gravedad de la sección va a estar acá, por decir, ¿no? A la base medios y a la altura medios, en un cuadrado, es lo que sabemos. Entonces, a lo que me voy, que el centro de gravedad de la soldadura va a ser diferente al centro de gravedad de la sección. ¿Podría ser igual? Sí, cuando, por decir, si la soldadura hubiera estado alrededor de toda la sección. Si hubiera estado la soldadura alrededor de toda la sección, entonces en ese caso los centros de gravedad de la soldadura y de la sección hubieran coincidido. En este caso no. ¿Por qué? Porque la soldadura en la parte inferior no hay soldadura en la parte inferior. Y el ejercicio lo que nos dice es los ejes propuestos, estos ejes de aquí, tienen como origen el centro de gravedad de la soldadura. De la soldadura, no de la sección. ¿Y a eso por qué? Porque los componentes que nos dan o las distancias aquí, XP, YP, ZP, son las pendientes o las distancias L y SP, P. En realidad, estos son las pendientes de la carga P, ¿no es cierto? Aquí en un plano no podemos distinguir hacia dónde va esta carga P si lo veríamos en forma 3D. Pero sin embargo acá nos dan las pendientes. En X es 3, en Y es menos 5, por eso va hacia abajo si se dan cuenta. Y en Z es igual a 4. Z va a ser a lo largo de la longitud de nuestra viga empotrada, porque esto está empotrado. ¿Ok? Pero aquí falta un dato, porque si se dan cuenta, esta carga P está actuando a cierta excentricidad del origen o de nuestro centro de gravedad de la soldadura. Está actuando más o menos ahí, más o menos. Si podemos decir así, ¿no? Esta distancia es la que nos falta, que debería darnos, pero no hay. Entonces vamos a tomar aquí como dato referencial, vamos a tomar esa distancia en Y, así directamente de 20 centímetros. Es un dato que me faltaba. Muchos errores ahí en esto, ¿no? Ok, entonces allí.
Hasta ahí. Lo que nos pide determinar es el esfuerzo máximo. Los esfuerzos máximos siempre se van a dar en las esquinas, a ver, aquí, en las esquinas de la soldadura, cuando hay cambio de dirección. Eso no quiere decir que en esta parte central no se va a dar esfuerzos, se va a dar, pero lo que estamos buscando son esfuerzos máximos. Y los esfuerzos máximos se van a dar acá, en las esquinas, o cuando haya cambio de dirección. Listo, entonces ya con eso, entonces tenemos que saber que vamos a analizar en 4 puntos. Entonces empecemos. Pongamos solución. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el centro de gravedad de la soldadura. Vamos a poner cálculo del centro de gravedad de la soldadura. Entonces aquí, a lo mismo que un pasador, nos vamos a plantear ejes al principio, ¿no es cierto? Lo vamos a poner X' y Y'. O U y B, ¿no es cierto? El ingeniero usa U y B, por eso es que también usaba eso, para que no haya confusión de ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a suponer acá el ejercicio nos indicaba que los ejes propuestos, ejes que están aquí en la gráfica ya, se sitúan justo en el centro de gravedad de la soldadura, entonces ahí vamos a poner nuestro puntito. Y ese es el centro de gravedad de la soldadura que queremos hallar. Van a tener sus coordenadas, vamos a ponerlo así, en Y promedio y X promedio, ¿no? Entonces X promedio no va a ser nada más que la sumatoria de qué, de las longitudes de cada soldadura por su distancia a su centro de gravedad de cada soldadura, de cada línea de soldadura. Vamos a ver eso, tal vez no está muy claro. Por la sumatoria de las longitudes de toda la sección, de toda la soldadura, ¿ok? Entonces pasamos a eso. Estamos en X. Acá. Esta va a ser nuestra primera soldadura. Entonces la longitud de esa soldadura es de 25, la totalidad de la sección, ¿no es cierto? 25 centímetros, multiplicado, dice, por la distancia hacia su centro de gravedad en X, en X. Si se dan cuenta, esa distancia es cero. No hay distancia hacia su centro de gravedad de esta primera soldadura. Entonces pasamos a la segunda. La longitud de esta soldadura va a ser igual a la base de la sección, ¿no es cierto? 20 centímetros. Y multiplicado por la distancia hacia su centro de gravedad de esta soldadura, que va a ser nada más 10. Y por último, esto, la tercera. La longitud va a ser igual 25, pero esta vez la distancia hacia su centro de gravedad va a ser la totalidad de 20. Es la distancia desde el origen de los ejes que nos hemos planteado hasta su centro de gravedad, 20 centímetros. Y la sumatoria de las longitudes va a ser nada más que la sumatoria de, vamos a llamarlo así, este recorrido, todo el recorrido de la soldadura, ¿no? Entonces vamos a poner acá 25 más 20 y más 25. Y tenemos la coordenada de la soldadura, del centro de gravedad de la soldadura en X. Pasa lo mismo en Y.
Cuando queremos hallar Y promedio va a ser la única diferencia, la sumatoria de las longitudes, pero esta vez multiplicadas por el Y promedio de cada soldadura. Y es igual que en X, va a ser igual dividido entre la sumatoria total de soldadura. Aquí, por favor, estén calculando. Vamos a hallar Y promedio. Vamos a borrar esto. Entonces, este es el primero, ¿no? En amarillo. La longitud de eso es 25. Y esta vez por la distancia en Y hacia su centro de gravedad. Su centro de gravedad está aquí. Sería H medios, 25 medios, 12.5. Más la siguiente es esta. La longitud va a ser la misma, multiplicado por la distancia. En este caso, la distancia hacia su centro de gravedad, que va a ser aquí, va a ser la totalidad de H, 25. Y más esta soldadura de acá. La longitud de esto es igual a 25, pero la distancia hacia su centro de gravedad va a ser igual a H medios, 12.5. Entonces, la misma idea. Sobre la sumatoria de toda la soldadura de la sección. Entonces, aquí, ¿cuánto es? Acá, X promedio y Y promedio. X sale 10, Oxy. Ya, muy bien. Y Y 16,07. con 3 decimales, por favor. 71,071. Listo, muchas gracias. Y si se fijan, sí, tiene lógica de que no se le ha salido acá 10 centímetros. ¿Por qué? La soldadura está distribuida equitativamente respecto del eje Y, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esto. Podríamos evitarnos todo ese cálculo y directamente poner X promedio igual a 10. Respecto del eje Y, hay simetría en ambos lados, tanto como en la parte izquierda como en la parte derecha. La repartición de soldadura son lo mismo. Por eso es que X promedio es igual a 10. Sin embargo, en Y no sabíamos si nos ha salido 16.071. ¿Por qué no hay simetría respecto del eje X? Si se dan cuenta acá. Aquí hay más soldadura y aquí hay poco, ¿no? De ahí viene. Muy bien. Entonces, una vez determinado ya el centro de gravedad de la soldadura, ahora sí se dan cuenta que no es lo mismo, que la ubicación del centro de gravedad de soldadura no es lo mismo que el centro de gravedad de la sección, ¿no? Pasamos a determinar las propiedades geométricas de esta soldadura. Ok, entonces hemos dicho que nosotros vamos a analizar no con el espesor de soldadura, sino con la garganta de falla, ¿no es cierto? Y no es nada más que el espesor de soldadura multiplicado por el coseno de 45. Hemos dicho, nuevamente acá lo voy a poner, ¿y de dónde sale por el coseno? Este es el espesor de soldadura, acá es así, ¿no es cierto? En la circunferencia, el espesor de soldadura es esta distancia, y lo que nosotros queremos es más o menos así. Esto está a 45 grados, entonces si determinamos esta hipotenusa nos va a salir de ahí. Sale de esta relación de triángulos. Entonces, reemplazando los datos de acá, vamos a tener el espesor de soldadura, siempre nos dan como dato 3 centímetros, multiplicado por el coseno de 45. Aquí, ¿cuánto es, por favor? Ahí es 0,3, no es 3 centímetros.
¿Cuánto es ahí, por favor? 0.212. 0.212 centímetros. Muy bien, entonces con eso vamos a analizar a partir de ahora la soldadura. Pero no basta ahí, sino tenemos que ver también el área de soldadura, que no es nada más, hemos dicho que en este caso, eh, ¿cómo les puedo explicar esta partecita? Vamos a traer esto aquí, solo que más grande, va a ser algo así. Y este espesor ya hemos dicho que va a ser T, la garganta de falla, ¿no? Esto no es nada más que aquí esta distancia de 20 y el área de soldadura no va a ser nada más que esta. Entonces sería, digamos que esta es la base, el área de soldadura no va a ser nada más que T por la base, ¿no? Base por altura. Pero eso esto solo sería en este caso, la parte de arriba, pero tenemos que calcular para toda la soldadura de toda la sección. Entonces pasamos aquí eso, ¿no? Bueno, entonces el área de soldadura no va a ser nada más que el espesor perdón, la garganta de falla multiplicado por la sumatoria de longitudes. La garganta de falla es 0.212 multiplicado por... Aquí este dato más. ¿Cuánto es? Esto es 25, 25, 50, 70, ¿no? 70 centímetros. Directamente a 70. Aquí. ¿Cuánto es esto? Por favor, el área de soldadura total de la sección. Catorce coma ochenta y cuatro. Con 3 decimales, por favor. Perdón, sí. El T no sería S sobre coseno de 45. No. Ahorita te explico, espera. ¿Cuánto era? 84. 14,840, ¿no? Por favor, necesito que me digan con 3 decimales, ok. A lo que sí iba su compañero. Es acá. Ahora déjame revisar. Sí, está bien. Es así, ¿no? Aquí está T, que debería ir exactamente, justamente aquí, así. Debería caer así. Ah, no, está bien, me estoy equivocando en la gráfica. Está bien, está bien. Esto va a ser perpendicular, vamos a trazar una línea. Por aquí debería estar yendo esta soldadura, más o menos. Así. Lo que nosotros queremos es hallar esta distancia T, ¿no? Que es la garganta de falla. Esto es el espesor de soldadura. Esto es 90 grados. Y esto es 45, ¿no? 45 grados, hasta la mitad de la mitad. Entonces, si ponemos el coseno de 45, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos que el espesor o la garganta de falla es igual al espesor de soldadura por el coseno de 45? Sí, ahí sí está bien. Es que en la otra gráfica era al revés. Sí, sí. Me estaba confundiendo en la gráfica yo. Listo. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos el área de soldadura. Permítanme un momento, por favor. Parte complicada y la que no me gusta es hallar las inercias. En este caso, como se fijan acá en el ejercicio,
El centro de gravedad de todas las soldaduras está o es diferente al centro de gravedad de todas las soldaduras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el centro de gravedad de esta soldadura en amarillo está ahí, en azul está ahí y en este caso ahí. Pero el centro de gravedad de la soldadura está ahí. Como es diferente, entonces las inercias tenemos que hallarla de esta manera, por el teorema de Steiner, tanto del eje X como del eje Y. No va a ser nada más que la sumatoria de la soldadura, de las inercias locales en X, o es locales en X de cada soldadura, más el área de la soldadura, multiplicado por la distancia en Y al cuadrado. Vamos a ver qué es esto ahorita. Y va a pasar lo mismo para la soldadura o para la inercia en Y. La inercia local en Y más el área por la distancia X al cuadrado. Ok. Vamos a hallar ¿cómo se dice esto? Las inercias locales de cada soldadura primero. O lo hacemos directo también. Ya, lo haremos directo todo. La inercia en X. La sumatoria, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar primero con, ¿cómo haríamos esta parte? Ya. Vamos a empezar con esta soldadura primero. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, el área como sería el espesor por la base, ¿no es cierto? Es un área rectangular. Entonces vamos a empezar con eso. Y la inercia de una sección rectangular es igual a la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Es una fórmula que ya conocemos. En este caso, la base siempre la base siempre va a ser paralela al eje donde estemos analizando y la altura perpendicular al eje. Como estamos analizando en X, la base va a ser paralela, ¿no es cierto? Entonces, esta soldadura sería algo así. Así. La base siempre es paralela, en este caso T. Entonces ponemos base, en este caso la garganta de falla, por la altura al cubo, por 25 al cubo sobre 12. Más el área de esta soldadura, que es T por 25. En este caso, T por 25. Ese es el área, ¿no? Y aquí multiplicado por esta distancia Y. ¿Qué es esta distancia en Y? Sabemos que el centro de gravedad de esta soldadura está aquí, justamente a 25 medios. Entonces la distancia en Y es esta distancia, desde el centro de gravedad hasta el centro de gravedad general de toda la soldadura, hasta el centro de gravedad de esta soldadura. Entonces no va a ser nada más que la distancia. Sabemos que esta distancia es Y promedio y esta distancia es H medios, ¿no? Entonces sería Y promedio menos H medios. Y promedio es 16.071 menos H medios 12.5. Y eso al cuadrado. Ahí está. Eso solo es para esta primera soldadura. Ahora tenemos que hacer para todas, para las demás. La inercia local de esta segunda soldadura. La base, hemos dicho que es paralela al eje X porque estamos hallando la inercia en X. Ahí es donde se confunde la mayoría, ¿no es cierto? La base va a ser 20 centímetros
por la altura. La altura siempre va a ser perpendicular al eje X, en este caso la garganta de falla, el cubo sobre 12, más el área 20 por la garganta de falla y por esta distancia en Y, desde el centro de gravedad de la soldadura hasta el centro de gravedad de la soldadura que estamos analizando, hasta el centro de gravedad de la soldadura general, ¿no? Entonces es la misma idea. Sería la resta entre 25 menos Y promedio, que es 16.071. Esto al cuadrado. Y por último, la última soldadura. Ahora acá, si se dan cuenta, el centro de gravedad va a coincidir con la primera soldadura que hemos analizado y esta distancia en Y va a ser la misma que la primera soldadura, ¿no? La inercia local va a ser igual la misma que esta soldadura en azul. Entonces, directamente aquí, para simplificar los cálculos y todo eso, vamos a poner que todo esto va a estar multiplicado por 2. Y de ahí sacamos la inercia en X. Por favor, estén calculando. Vamos a pasar a la inercia en Y. Entonces, la inercia en Y, vamos a borrar todo esto. Vamos a analizar esta primera soldadura nuevamente, pero ahora respecto del eje Y, ¿no? Acá tenemos este rectángulo. Hemos dicho que es la inercia local es igual a la base por la altura. Base por la altura al cubo, ¿no? Sobre 2. En este caso la base siempre es paralela al eje donde estamos analizando. Ay, 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 no sé qué está pasando. Ojalá se llegue, ¿verdad? Pues bien, se ha guardado, ok. Entonces, continuando. Entonces la base, en este caso ya no va a ser, si se han dado cuenta, la base era el espesor o la garganta de falla. En este caso ya no va a ser, sino va a ser H, ¿no? 25 centímetros por la altura al cubo. Dividido entre 2, más el área 25 por T. Y ahora sí, ahí está la diferencia entre la inercia X y. Acá la distancia en Y. Cuando hablamos de inercia en X, utilizamos distancias en Y. Y cuando hablamos de inercia en Y, utilizamos distancias en X. Aquí está el centro de gravedad de esta soldadura. Lo vamos a hacer un poquito más abajo para que se distinga de este centro de gravedad. La distancia en X, para hacer la distancia en X, aquí, tal cual, en dirección al eje X. Esta distancia, desde el centro de gravedad de la soldadura en análisis hasta el centro de gravedad general de todas las soldaduras. Esa distancia va a ser 10, ¿no es cierto? Porque sabemos que X promedio es igual a 10. Entonces ponemos acá 10 al cuadrado. Y ahora acá, si se dan cuenta, un dato para que ustedes directamente hagan así, no estén pensando ni estén razonando cuál es la base, cuál es la altura. Entonces acá directamente, si para la inercia en X les ha salido en eso, entonces para la inercia en Y va a ser lo contrario. Si antes acá 25 estaba elevado al cubo, ahora entonces ya no va a estar elevado, para la otra inercia 25 ya no va a estar elevado al cubo, sino lo que no estaba elevado al cubo. Se intercambia.
para que lo hagan más rápido, ¿no? El área va a ser exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar, entonces lo que ustedes tendrían que analizar va a ser las distancias de centro de gravedad a centro de gravedad, que va a ser X y Y, nada más, eso es lo único que cambiaría. Después aquí intercambian el cubo, si aquí estaba antes, entonces lo ponen para la siguiente inercia aquí, y listo. Ahí está. Entonces analicemos la siguiente soldadura. Ahí más o menos para que podamos ver. Más la misma idea, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la misma idea. Si antes entonces 20 no estaba al cubo, vamos a ponerlo 20 al cubo por el espesor sobre 12, más el área 20 por el espesor, perdón, la garganta de falla. Y por último esta distancia en X. El centro de gravedad de esta soldadura en verde, a partir de aquí, está a 10 centímetros, ¿no? Porque es igual a la base media, es 10 centímetros. Ahora, el centro de gravedad general igual está a 10 centímetros. Entonces, no hay distancia en X, por ende esa distancia en X es 0. Ponemos más para la siguiente soldadura. La misma idea. Ahora sí se dan cuenta acá. La distancia desde el centro de gravedad general hasta el centro de gravedad de esta soldadura es igual, 10. Entonces, aquí directamente vamos a poner 2 multiplicado por 2. Y ya tenemos las inercias en X y en Y. ¿Cuánto es? ¿Alguien ha sacado? ¿O si puedes repetir por qué es cero, por favor, en esa distancia X? Eso no lo entendí muy bien. Acá. Ok. Vamos a borrar todito esto. Muchos garabatos. Aquí. El análisis ahorita está acá, ¿no? El centro de gravedad de esta soldadura en verde, nada más que sola de esta soldadura, está aquí. Si la longitud de esta soldadura es 20, su centro de gravedad en X igual va a ser la mitad de 20, 10, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora también conocemos aquí está el centro de gravedad de toda la soldadura. Y hemos hallado aquí, X promedio es igual a 10. De aquí, X promedio es igual a 10 centímetros. Ahora si te das cuenta, entonces estos dos centros de gravedad están en la misma línea, o sea, lo que se dice, están sobre el eje Y. No hay distancia en X ni hacia la derecha ni hacia la izquierda que vamos a recorrer para llegar a su centro de gravedad. Entonces esa distancia va a ser 0. No hay distancia, están sobre la misma línea. X no es nada más que las distancias desde el centro de gravedad general hacia el centro de gravedad de cada soldadura específica. Oye, ¿no? Es lo mismo, solo que Y en dirección, las distancias en Y, en X, distancias en X. En cambio, en Y sí habría, si te das cuenta, distancia. En X no habría para estos dos puntos, pero en Y sí. Que va a ser nada más 25 menos Y promedio. Y es lo que hemos puesto aquí. 25 menos Y promedio. Ok, ahora sí está claro. Sí, Oxy, gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien ha calculado cuánto es las inercias? La inercia en X es 1025,313. 1025. Ah, ya. Está bien. 1200. Centímetros
a la cuarta, ¿no? En Y es 1201,373. 373, ¿no? Sí. Listo, ok, muchas gracias. Entonces ahí están las inercias. Y aquí lo último que nos falta es hallar la inercia en Z, que no es nada más que la sumatoria de la inercia en Y, o perdón, la inercia en X más la inercia en Y. ¿Y aquí cuánto es, por favor? La sumatoria. 2226,686. Ok, muchas gracias, John. No puedo leer todo tu nombre completo, pero John. Ok, ahí está. Listo. Esas son todas las propiedades geométricas que debemos hallar para la soldadura. En este caso resulta fácil o tal vez corto, aunque no pareciera, ¿no es cierto? Tal vez porque es la primera vez que estamos viendo, porque solo hay tres soldaduras. Imagínense tener una sección y que haya soldadura en todo el borde. Ahí sí ya se hace muy, vamos a tardar demasiado, ¿no es cierto? Y creo que ha habido exámenes donde el ingeniero ha metido este tipo de soldaduras con este tipo de sección. Imagínense, a ver, aquí hay 1, 2, aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 longitudes. Aquí solo teníamos 3. 1, 2, 3. Imagínense hallar la inercia para esta cantidad de soldadura. Muy difícil, ¿no? Por eso es lo que les digo, que tienen que tener velocidad para su examen. Y va a ser, me ha dicho el ingeniero que la duración del examen va a ser 1 hora y media, la que es habitual en sus horas de clase, y que el examen es sin formularios, sin calculadoras programables, solo con las sencillitas. Y en caso de que ustedes quieran dar el examen con cuaderno abierto, el examen va a ser otra cosa. Si antes el examen era más numérico y que podías memorizarte los pasos, si el examen va a ser con cuaderno abierto, va a ser más teórico y que eh, pongan los conceptos, que manejen los conceptos, ¿no? Así que no les conviene dar con el cuaderno abierto en casa. Y ya está. Muy bien. Pasamos al siguiente paso. Podemos determinar, a ver. Vamos a descomponer la carga y no sé qué pasó ahí. Descomposición de la carga. Ok, me voy con esto. Pero no, sí. En Vamos esa a hacer. sección en esa sección en I que dibujó la anterior, es simétrico, ¿no? O sea, Exacto. puedo resolver la mitad y multiplicarlo por 2. O sea, ¿se podría? No, 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 no. O lo que podrías hacer como en Porque este es caso. simétrico arriba y abajo, por lo que veo. Exacto. Es que mira, te vas a dar cuenta. En este caso, las soldaduras que teníamos aquí y aquí eran igualitas y eran simétricas respecto del eje Y. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido multiplicar directamente, hallar de uno y multiplicar por dos, ¿no? Sí, no, Listo. en la sección en I, la que nos estaba mostrando que tenía hartas soldaduras, les estaba preguntando. Eso es lo que me voy. Lo que podrías hacer tú es hallar
soldaduras que se parezcan y que tengan las dimensiones iguales y que tengan distancias iguales en X, a lo que me veis en esto y esto, que sean iguales. Entonces ahí Ah, tú sí, lo sí, que tendrías que hacer es multiplicar por 2 y no hallar para la mitad de la sección la inercia y multiplicarlo por 2, ¿no? sí, 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 ya me doy cuenta. Ya, está bien, gracias. Sí. Listo, entonces ahí vamos, ¿no? Ya está la decomposición de cargas. Vamos, ok. Es largo, muchachos, este ejercicio, así que dudo que acabemos hoy día. Eso ya. Vamos a hallar un factor de descomposición, es lo que se llama. Esto es por el... Oh, no me acuerdo. Pero hemos avanzado en álgebra 2, si no me equivoco. XP al cuadrado y p al cuadrado más ZP al cuadrado. Este es un factor de descomposición que vamos a hacer para hallar la carga en X y en Y. Si se dan cuenta, solo nos dan la magnitud de la carga, P, ¿no? La magnitud de la carga. Pero lo que nosotros queremos hallar es P en X, ¿cuánto vale P en X, P en Y, P en Z? Y para eso vamos a descomponer esta carga en sus vectores. Lo que se hace es una proyección, ¿no es cierto?, sobre los ejes X, Y y Z. En este caso, P en X va a ser igual a la componente en X de la carga P dividido entre este factor de descomposición multiplicado por la magnitud de la carga P. Lo mismo para la carga en Y, solo que con la pendiente en Y dividido entre el factor de descomposición por la magnitud de la carga P. Y por último, la carga P en Z, multiplicado por la pendiente en Z dividido entre el factor de descomposición multiplicado por la carga por la magnitud de la carga P. Listo. Teníamos como dato, aquí vamos a hacer directamente X sub P 3 menos 5 y 4. 3 menos 5 y 4. Y sub P era menos 5 y 4, ¿no? Al cuadrado. Todo eso, la raíz, este factor de descomposición. ¿Listo? Entonces ya aquí, por favor, me dictan cuánto es el valor de este factor de descomposición. Directamente aquí voy a poner 3 sobre este factor de descomposición que no sé cuánto es, y la carga P era de 50 toneladas. Vamos a ponerlo en kilogramos, 50.000 kilogramos. Listo. ¿Cuánto es el factor de descomposición aquí, por favor? Esto es menos sobre... ¿Cuánto es el factor de descomposición, chicos? ¿Cuánto es? 7,071. Listo, entonces aquí ponemos estos 7,071, 7,071 y 7,071. Y ahora, ¿cuánto es esto? La carga en X. Sí, FD sale 60. ¿Le has aplicado la raíz? A ver. Está bien, 7,071, ¿ok? Por favor, revisen sus calculadoras y los cálculos siempre. ¿Cuánto es P sub X, P sub Y y P sub Z, muchachos? Por favor, rápido, se nos va la hora. 21.213,406. Ok, aquí.
en Y. Menos 35.355,678. Y por último, 28.284.542. ok, muchas gracias a todos. Entonces, ahí ya tenemos las cargas descompuestas. En realidad, lo que hemos hecho aquí lo vamos a trazar. Voy a tratar de trazar un gráfico en 3D. Mm, 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 mm. Digamos así. Ahí está la carga P. Lo que hemos hecho es descomponer en X creo que era, a ver, vamos a ver los ejes, sí, así es. En X era así, digamos. En Y hacia arriba, bueno, en este caso hacia abajo estaba, ¿no? Hacia abajo. Bueno, ya ustedes entienden. Vamos a dejarlo eso ahí. Vamos a pasar a determinar ¿qué? El momento. 4, determinación. Del momento que produce esta carga P. La sección más crítica, en este caso, si analizaríamos por flexión, que es el capítulo 2, esfuerzos combinados, ya lo han debido ver algo. El punto más crítico para un empotrado, en este caso es un empotrado, sería esta parte, ¿no? Donde se está dando el empotramiento. El momento más crítico. Ni aquí, ni aquí, ni a la mitad, ni aquí, no. Sino donde es el empotramiento. Cuando analizamos de la soldadura, si se dan cuenta, la soldadura va a ser exactamente lo mismo. El momento más crítico, por lo que estamos buscando el esfuerzo máximo, por ende, el momento más crítico también, el momento máximo. Entonces, el momento máximo en un empotramiento se va a dar así, ¿no es cierto? Esa es la línea o este es el diagrama de un empotramiento, donde el momento máximo se va a dar en este punto, en el empotramiento. Porque bien el momento podíamos hallarlo a lo largo de toda la viga, pero el más crítico es en el punto de empotramiento. Entonces ahí hallamos, ¿no? El momento no es nada más, hemos dicho, que la fuerza por el brazo siempre es perpendicular a la fuerza. Estamos en una gráfica o en una fuerza en 3 dimensiones, que tiene componentes en 3 dimensiones, en X, en Y y en Z. Entonces, así a la vista es un tanto difícil encontrar los momentos. Y si alguien puede hacerlo, y si a alguien le resulta más fácil hacerlo gráficamente, entonces está bien, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer ahora es hallar de manera vectorial. Que si los que han pasado con el ingeniero Dante en Resis 1 han hecho de esa manera. No, mejor dicho, perdón, en isostáticas, ¿no? El aumento no es nada más que la fuerza, perdón, pero el brazo por la fuerza hemos dicho. Y eso es de manera vectorial. Entonces vamos aquí. Un producto vectorial no es nada más así, lo vamos a poner sus componentes X, Y, Z, ¿no? El brazo en X. Ahora nos fijamos la gráfica. El brazo en X, si se dan cuenta, el origen de la carga P en X no tiene distancia, ¿no? Bien, aquí podría haber habido una excentricidad en X también y a partir de aquí que haya la carga P. Pero si se dan cuenta, no hay excentricidad en X. Está actuando justo
Estas distancias tienen que medirse a partir del centro de gravedad de la soldadura. Ahora sí aquí, las distancias que nos van a dar, que les he dicho, esta distancia que nos tenían que dar aquí como dato, lo íbamos a llamar a Y igual a 20 centímetros. No nos dan una distancia en X, ¿no? O sea que esta carga P no es excéntrica de respecto del eje X, por ende no hay una distancia. Entonces vamos a ponerle 0. Pero en Y sí hay. En Y sí hay un brazo. Y es justamente esta, igual a 20. Pero tenemos que poner en este caso con sus coordenadas en caso de que esta carga hubiera estado aquí abajo. Si hubiera estado aquí abajo, esa excentricidad hubiera sido 20. No nos hubieran dicho más, ¿no? Pero respecto de los ejes coordenados que aquí nos plantean, esta distancia era negativa, menos 20. En este caso es positivo, entonces colocamos 20. Y por último, la distancia en Z, pero hemos dicho que estamos analizando aquí. Entonces es desde aquí hasta el punto de aplicación de la carga P, ¿no es cierto? No es nada más que la longitud de la viga. Y nos dan la longitud de la viga. 260 centímetros. Y ya está. Entonces ponemos 260 centímetros. Ahora aquí la carga P en X, por eso es que hemos descompuesto. Aquí es P en X, P en Y y P sub Z. Voy a volver a copiar aquí, pero esta vez copiando los valores de la descomposición de la carga P. Listo, entonces la descomposición de la carga P en X era 21.213.406. En Y era 35.355.678 y en Z 4.542, ¿no? Y ya está. Y está el producto. ¿Alguna pregunta? ¿De cómo hemos hallado estas distancias? ¿O está claro? Sí, el de 260 de Z, ¿podría volver a explicar? Claro. Ok. Entonces lo voy a hacer aquí de manera gráfica. Aquí tenemos el empotramiento, ¿no es cierto? La carga P está actuando aquí más o menos y está actuando así. Lo que vamos a hacer ahorita es hallar el momento de una manera vectorial, ¿no es cierto? Solo tenemos que hallar las distancias del punto de aplicación hacia el punto donde nosotros queremos analizar. O mejor dicho, el centro de gravedad de la soldadura, no de la sección. No de la sección. Tomen en cuenta esa partecita, ¿no? Entonces, las distancias desde este origen de la carga P hacia el centro de gravedad de la soldadura. Entonces, aquí estamos así. Este es en Z, en Y y en X. A lo transversal es XY. Lo longitudinal Z. Entonces, la distancia longitudinal en Z, o la distancia en Z, es así.
desde este punto rojo hasta este punto azul. Y esta distancia no es nada más que la longitud de la viga, que era 260. Ahora sí, ¿está claro? Sí, Auxi. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra duda? Auxi, otra pregunta. ¿En qué caso nos pediría el centro de gravedad de la sección? ¿En qué caso de los ejercicios? Para el capítulo 2. Ya, listo, Auxi. Ok, listo. A ver, ahora otra observación que quería decirles también, que he visto al revisar las prácticas de semestres anteriores, es que confundían, por ejemplo, aquí vamos a tener la sección y la carga estaba aplicada en el centro de gravedad de la sección, por decirles ahí, ¿no? Y así más o menos, digamos, ahí está la carga. Está aplicada en el centro de gravedad de la sección. Ahora, como en este caso hemos visto que nuestra soldadura estaba así, y el centro de gravedad de la soldadura aquí está aquí. Entonces confundían que el centro de gravedad de la soldadura y el centro de gravedad de la sección eran iguales, por ende decían que no hay, que la distancia en X, vamos a ponerlo aquí los ejes, así, X, Y, así les va a dar el ingeniero, ¿no es cierto? Estos ejes van a pertenecer a al centro de gravedad de la sección, no de la soldadura. Así les va a dar el ingeniero. Entonces confundían, decían aquí, en X no hay, aquí vamos a ponerlo, la rectura. En X no hay distancia, en Y tampoco, porque justo parte de ahí, y lo único que habría es en Z, la longitud de la viga. Pero aquí, error, estamos analizando del centro de gravedad de la soldadura. En X sí, no habría distancia, pero en Y sí habría esta distancia, que sería Y promedio de la soldadura menos el Y promedio de la sección, ¿no? Si se dan cuenta, habría esa distancia. Entonces ahí es donde se confundían todos. Tengan mucho cuidado en esa partecita. Muy bien, continuando. Yo creo que hasta aquí vamos a determinar los momentos y acabamos la clase. X, Y y Z, ¿no? Entonces aquí, para determinar el momento en X o los componentes, lo que se hace es tapar esto, la primera fila, y multiplicar, ¿no? Esto 20 por favor con sus calculadoras, 20 por 28, 28, 4,542 menos, ¿no es cierto? Es una regla del producto vectorial. Esto por eso, 260 por 35, 35, 5,678. Entonces el momento en X nos sale negativo 86, 26, 78, 5,44. Ese es el momento en X. Listo, pasamos al momento en Y. Lo que se hace ahora es tapar la columna en Y se multiplica esto por esto. 0 por toda esta cantidad, que va a ser 0, pero por fórmula conocemos que antes de todo esto, el negativo siempre va a estar ahí, ¿no? 0 por todo eso va a ser 0, menos esto por todo esto. 260, ¿no es cierto? Menos 260 multiplicado por 21, 21, 3, 406.
Entonces aquí nos sale un valor negativo menos 55, 15, 48, 5.56. Y ahí está. Por eso es importante que coloquen el signo de las coordenadas que vayan a poner aquí. Esto va a hacer variar bastante nuestros cálculos si no ponen bien, ¿no? El siguiente, a ver, vamos a hacer con este rojito. Tapamos la columna en Z y las multiplicaciones va a ser esto, ¿no? 0 por todo este valor, 335.000, pero igual sale 0, ¿no? Menos 20 multiplicado por todo esto. 21, 21, 3.406. El resultado nos sale negativo. Y es de 42, 42, 68,12. Listo. Y ya está. Han sacado esos valores, ¿no? ¿O alguien que no haya sacado esos valores? Sí, Listo, muchas gracias, María. Este es el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Y ahora aquí, si se dan cuenta, menos por menos, esto se convierte directamente en más, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver. Aunque aquí debería darnos un valor con la C. Tenemos 3 cargas. Está bien. Vamos a traer nuevamente la sección. Vamos a ver cómo está funcionando estos momentos. El momento en X nos ha salido negativo, ¿no? Aquí podemos ver. El momento en X nos salió negativo. ¿Eso qué significa? Que está actuando en dirección contraria. A ver, les voy a explicar así mejor. Conocen la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es con la mano derecha poner el pulgar en sentido de nuestro eje X, así, ¿no es cierto? El pulgar en sentido del eje X. Entonces, si sería negativo, entonces ponemos en dirección contraria al eje X. O sea, más o menos así. Auxilio, una preguntita. Adelante, Cristian, mi mano bien fea, ¿no? Pero En más o menos. al momento de poner las coordenadas del P para sacar momento, ¿no? El P no debería ser tomado como negativo. Uy, 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 sí, 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 sí. Ujú, sí, me olvidé del negativo. Aquí tenemos que poner negativo, claro. Les he dicho que tanto las distancias como las cargas tienen que tener su signo. A ver, ¿eso en qué afecta? Acá afecta, ¿no? Directamente aquí y aquí. Bueno, aquí no afecta. En Z no afectaría porque 0 por este valor va a ser 0, entonces no está afectando aquí. En Y se simplifica la columna. Lo único que afectaría sería en X. Por favor, recalcula. Sería 20 multiplicado por 28, 28, 4.542 menos 260 multiplicado por menos 35, 35, 5.678. Ahora sí. Y el resultado nos saldría negativo. Perdón, positivo. Ya no negativo.
97, 58, 16, 7.12. Ahora nos sale positivo, ¿no? ¿Está bien? Verifiquen este valor, por favor. Sí, Auxi, eso también me sale a mí. Ya Sí, listo, existe muchas ese valor. gracias. Muchas gracias. Por favor, tomen en cuenta bien que me ha ocurrido a mí, ¿no? Tienen que poner sí o sí con sus signos, tanto las distancias como las cargas, con sus signos, por favor. Muy bien, entonces, como en este caso el momento en X nos ha salido positivo, entonces lo que iba diciendo con la regla de la mano derecha, vamos, nos ha salido positivo, entonces significa que el pulgar tiene que ir apuntando en dirección al eje X, positivo. Eso significa que el pulgar vaya en sentido al eje X. Entonces, si ustedes cierran y abren sus dedos, en ese sentido va a ser el momento. Necesito que hagan, por favor, ese movimiento. Que pongan su dedo, su pulgar, en dirección al eje X y que cierren y abran sus dedos. Y en ese sentido va a ser el que se va a estar dando la flexión o el momento. ¿Ya? Entonces significa que esto es positivo, ponemos dos flechitas así, y ahí está trabajando el momento X, ¿no es cierto? Así es como el ingeniero representa el momento en X. Entonces, en ese sentido, si se dan cuenta, los dedos van a presionar la parte de abajo y van a salir de la parte de arriba, lo que significa que esto va a estar en tracción y esto en compresión, ¿no? Eso respecto del eje X. Ahora, el momento en Y nos ha salido positivo. Positivo nos salió el momento en Y. Entonces, la misma idea. En ese sentido, el momento en Y, positivo. La misma idea con la mano derecha, el pulgar en sentido al eje Y. Entonces, cierran y abren los dedos nuevamente y lo que va a ocurrir es que toda esta parte va a estar yendo así. Se lo voy a poner. Esto va a estar en tracción y esto en compresión. Pero a partir del eje Y, ¿no? Y por último, el momento en Z. Nos salió negativo. El eje Z en este plano estaría saliendo por la pantalla, si se dan cuenta, ¿no? Estaría saliendo por la pantalla, perpendicular a la pantalla. Entonces lo que hacemos es lo mismo. El momento en Z nos salió negativo, entonces ya no el pulgar en sentido del eje Z, sino en sentido contrario, estaría entrando hacia la pantalla. Hacen la misma operación con su mano y el momento estuviera así. Lo vamos a hacer con azulito. Y ese sería el momento en Z, en esa dirección. Pueden darse cuenta, ¿no? En dirección contraria, ¿por qué? Porque nos ha salido negativo. Y hacen girar sus dedos o su mano hacen girar. Y en ese sentido se va a dar el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Todos han entendido cómo va a funcionar esto de los momentos? Y esto va a ser importante al momento de analizar. Adelante, no sé quién quería hablar. Sí, para el momento en Y, ¿cómo sacan negativo? Y otra vez negativo. Este signo negativo viene de fórmula. El momento, cuando hacemos o encontramos de una forma vectorial, va a ser igual al momento en X por fórmula menos el momento en y el momento en Z. Esto ya es fórmula. Ya, está bien. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Han entendido toda esta partecita bien? ¿Cómo analizar esto de los momentos? ¿Alguna duda? Ya empezó el Inge su clase. No sé de qué grupo. Creo que es el 1. El grupo 1. Ok, entonces si no hay otra pregunta, nos vamos a quedar aquí.
La siguiente clase vamos a continuar con esto de la soldadura, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente semana si no hay ninguna pregunta. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Pero sí. Hasta luego, sí.